Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este acto de celebración del Día de Asturias, acto que dimos en llamar Hay futuro para Asturias. Y creo que después de escuchar a los colectivos que nos estuvieron dirigiendo unas palabras anteriormente y contándonos cada uno su situación, y después también de recordar la trayectoria y el compromiso y la alegría, que eso también hay que decirlo, la alegría de Yolanda, la respuesta a esa pregunta de si hay futuro para Asturias es un sí rotundo. Y ese sí rotundo para garantizar ese futuro pasa por dejar de consentir que se escude con la pandemia la falta de solución a problemas tan graves que tenemos, por ejemplo, en Gijón, como la contaminación del agua, la contaminación del aire, que nos afecta seriamente la salud y es causa de 300 muertes cada año en nuestra ciudad. Tenemos que dejar de poner parches y apostar por un plan de saneamiento integral que dé una solución definitiva. Necesitamos cambiar ese modelo urbanístico de ladrillo, de cemento, por parques, por espacios verdes. En Gijón necesitamos plantar árboles. Vivienda ya tenemos, lo que hay que hacer es liberar esa vivienda, pero vivienda tenemos y suficiente. También necesitamos en Gijón empleo, pero empleo de calidad, empleo que permita recuperar a tantos jóvenes que han tenido que marchar por no encontrar aquí, en nuestra ciudad, una oportunidad que les permita desarrollar su proyecto de vida. Necesitamos empleo de calidad con igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Necesitamos recuperar, pero también defender el tejido industrial que nos queda, defenderlo desde un equilibrio entre la productividad y la defensa del medio ambiente. Necesitamos también dotar a las zonas rurales, a los vecinos y vecinas de las diferentes parroquias, de las mismas oportunidades que tenemos quienes vivimos en la ciudad. Necesitamos que tengan comunicaciones, sanidad y educación igual que las que tenemos aquí nosotras. En Podemos Gijón siempre hemos intentado, y así lo seguiremos haciendo, escuchar las necesidades de todas las vecinas y vecinos, porque son quienes tienen que decidir el modelo de la ciudad en la que quieren y queremos vivir. Y eso pasa por una consulta y por una participación ciudadana. No se pueden, en despachos a puertas cerradas, decidir la vida de las personas de esta ciudad. Tenemos, desde el convencimiento de que eso es así, desde ese convencimiento que os hablaba de la participación ciudadana, esta gestión debe estar basada en la defensa de unos servicios públicos, en la defensa de lo común, en la defensa de lo colectivo. Solo así conseguiremos transformar la vida de las personas y hacer de Gijón una sociedad, una ciudad de vanguardia feminista y sostenible. Y ahora, gracias, doy la palabra a la compañera Laura Tuero del Grupo Municipal Podemos Equo Gijón.